Hermanos, buenos días, hermanos y hermanas. Bueno, me alegra ver algunos rostros que hacía tiempo que no veía y me alegra mucho de que hoy estemos juntos aquí delante del Señor, adorándole y sobre todo ahora abriendo su palabra. Bueno, pues vamos a empezar directamente, sin preámbulos, sin nada, porque el tema que tenemos que tratar hoy es breve, pero es amplio a la vez. Probablemente tengamos que terminarlo no de una manera completa. Vamos, no lo terminaremos en esta mañana, seguramente, bueno, ya lo veréis. Bueno, seguimos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿vale? Sabéis que estamos considerando la sección que va desde el versículo 12, de la sección del versículo 12 al 22. Ya os lo he recordado varias veces. Aquí se están dando instrucciones. Es una serie de imperativos, sobre todo los imperativos están en tiempo presente, en el griego, y empiezan en el versículo 14, son 15 imperativos, y lo que está queriendo decir es que son actitudes que deben desarrollar los creyentes para un desarrollo saludable de la Iglesia. O sea, son instrucciones rápidas, muy concisas, pero esenciales para que nuestra vida como creyente y miembros de la Iglesia pueda desarrollarse de una manera saludable. Esto independientemente de que vayamos mejor o peor. Esto es siempre, estas instrucciones son permanentes. La Iglesia, como ya os he recordado otras veces, la Iglesia tesalonicense iba bien, porque hubiera instrucciones no significa que hubiera estos problemas. Iban bien, pero Pablo les dice, abundar en vuestro amor más y más. Pablo varias veces en la carta se regocija de la situación de ellos. Estoy gozoso con vosotros, vosotros sois mi corona y mi gloria. Y cuando tuvo que salir deprisa y corriendo Pablo de Tesalónica, le generó gran ansiedad. Hasta el punto que cuando llegó a Atenas prefirió enviar a Timoteo y quedarse solo porque estaba ansioso, y lo pone así, de cómo podrían estar ellos, y estaba preocupado por ellos. Llegamos a esta situación y entonces son instrucciones dirigidas a todos los hermanos para el buen desarrollo. Hemos visto la relación que debe existir entre los pastores y las ovejas. Hemos visto también cómo deben ser las relaciones entre nosotros de manera que ayudemos a los problemáticos. Y esto lo estuvimos viendo la semana pasada, concretamente los versículos 14 y 15. Entonces ahora vamos a empezar otra pequeña sección dentro de esta gran sección que se encuentran en los versículos 16 y 18. Vamos a leerlos. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estos tres versículos están unidos, entrelazados, y están describiendo una actitud del creyente. Ahora está centrando Pablo las instrucciones en tu actitud interior, en tu relación no ya con los pastores, con el resto de los hermanos, sino en tu relación con el mismo Dios, tu relación con el gran pastor. Y esa relación que tenemos con Dios y que tiene que desarrollarse en nuestro interior, tiene que estar en este espíritu, gozoso, orando sin cesar,
y dando gracias en todo. Por lo tanto, es una actitud totalmente positiva. Y esto, y ahora lo vamos a ver, no quiere decir que vayan las cosas bien. Entonces, hoy nos vamos a centrar solamente en el primer versículo. Estad siempre gozosos. No sé qué os estará viniendo a la mente cuando estáis oyendo esta expresión. Estad siempre gozosos. Y más de uno os estaréis preguntando, ¿es esto posible? ¿Puedo estar siempre gozoso? ¿Aun cuando estoy triste? ¿Aun cuando me han despedido? ¿Aun cuando soy pobre? ¿Puedo estar gozoso? Bueno, pues vamos a abordarlo, porque claro, es fácil estar gozoso cuando te van las cosas bien. Y claro, pero claro, aquí si empezamos a pensar de esta manera, ya estamos viendo esta palabra del gozo, sinónimo a felicidad. Y es una cosa totalmente distinta. El gozo no tiene nada que ver con la felicidad y hay que distinguirlo. Bueno, pues con la ayuda del Señor, pues vamos a meternos en el terreno, vamos a andarlo con la ayuda del Señor. Y como siempre, hermanos, muchas gracias por vuestras oraciones. Gracias porque necesito vuestras oraciones. Y porque necesito depender de la gracia y del poder de Dios. Pero nuevamente necesito orar. ¿Vale? Vamos de nuevo a orar, ¿vale? Señor, te damos gracias porque nos permite en esta mañana estar de nuevo delante de ti, todos juntos. Gracias, Señor, por el gozo que sentimos mutuamente el regocijo de vernos de nuevo. Gracias por mis hermanos. Gracias por cuidarlos, aún en la enfermedad. Gracias por preservarlos. Gracias, Señor, porque a todos nos convoca esta mañana para regocijarnos en ti. Tú eres nuestro motivo principal de regocijo, de alegría, el conocerte a ti. El conocerte a ti, Señor, sobreabunda toda situación, sobreabunda todo pensamiento y el experimentar tu amor sobreabunda todas nuestras limitaciones. Confieso, Señor, delante de ti mi debilidad. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, que me santifiques con tu Espíritu. Te ruego, Señor, que tu palabra sea abierta en esta mañana para edificación de nuestros espíritus, de nuestras almas. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a entender las bendiciones, las riquezas de tu gloria, las bendiciones que tú tienes preparadas para tus hijos, los que forman parte de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tener este espíritu que hemos leído, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dando gracia en todo. Bendecimos tu nombre y confiamos en tu poder y en tu gracia. Amén. Bueno, pues seguimos. Os quiero decir, antes de empezar, una cosa. Como siempre, cuando me acerco a estudiar la palabra de Dios y sobre todo cuando tengo la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, aparte de mi estudio personal, que siempre hay que hacerlo, echo mano de ayudas de otros creyentes maduros en la fe que tienen más estudios que yo y mayor conocimiento. Y bueno, he considerado siempre he hecho mano de varios hermanos, varios pastores especialmente, y he hecho mano de sus enseñanzas, lógicamente para ayudarme a entender las Escrituras y sobre todo a sacar mayor provecho. Os quiero decir que esta mañana, de los varios hermanos que he considerado, los tengo aquí, varios hermanos, que he considerado
para tratar esta mañana este versículo, hay uno que me ha llamado especialmente la atención. Y me ha llamado especialmente la atención no solamente, bueno, todos los hermanos que he consultado son fieles a la palabra del Señor y por eso lo estudio. Esa es la primera condición, que sean fieles a la palabra del Señor. Pero la enseñanza que he recibido a través de este hermano, la verdad es que varios meses oí una predicación, resultó para mí de mucha bendición. Y yo cuando recibí esa bendición del Señor, de la palabra del Señor, y con la amplitud de miras, cuando alguien te muestra la palabra del Señor y la fidelidad a ella, y te hace ver cosas que tú las sabías, pero no de esa manera, ¿no? Pues mi vida quedó muy edificada. Y yo pensé en vosotros. Digo, esto se lo tengo que compartir a los hermanos. Y es lo que voy a hacer con vosotros. Voy a compartir lo que he aprendido de la palabra del Señor y con la ayuda de otros hermanos, especialmente con el hermano John MacArthur. Ya lo ibais a imaginar que iba a tratarlo. Lo siento por aquellos que a lo mejor no os gusta mucho. No todo me gusta de él. Hay cosas que me gustan y otras que no. Esta, en concreto, me ha parecido genial. Y me ha parecido que nos puede ayudar a entender. Pero por encima de este hermano está, entonces lo digo, os lo aclaro y os lo digo, porque muchas de las expresiones y la estructura voy a utilizarlas la que el hermano ha enseñado, ¿no?, sobre este pasaje. Y lo voy a utilizar. Y quiero ser honesto en este sentido con vosotros, ¿no? Es lo que voy a compartir con vosotros, fruto del estudio personal, pero también de la ayuda recibida de este hermano en concreto, también de otros, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, para que no llame a duda, ¿no? Bueno, una de las cosas que manifiesta John MacArthur es una frase que os va a llamar la atención. Os va a llamar la atención y que ya de entrada os va a hacer pensar y decir, esto es un poco duro, ¿no? Pero lo dice así de una manera categórica. Pero creo que tiene razón. Dice, no hay acontecimiento o circunstancia que pueda ocurrir en la vida de cualquier cristiano que deba disminuir el gozo de este cristiano. Lo volvemos a ver. No hay acontecimiento o circunstancia que pueda ocurrir en la vida de cualquier cristiano que deba disminuir el gozo de este cristiano. Claro está esto no teniendo en consideración el pecado. Si en nuestra vida hay pecado, efectivamente perdemos el gozo. El gozo de la salvación, bueno, no, el gozo de experimentar, no perdemos la salvación, pero sí el gozo de experimentar, de estar. Tenemos que restaurar nuestra relación con el Señor. Tenemos que confesar nuestro pecado y restaurar y recuperar el gozo que proviene del Espíritu Santo. Entonces, algunas veces no experimentamos el gozo simplemente porque estamos desobedeciendo a Dios, estamos pecando. Hay otras razones por las cuales no estamos experimentando el gozo. Una de ellas puede ser que no hemos entendido los principios que las Escrituras nos enseñan sobre este tema, la importancia que tiene para el creyente. Tiene una importancia muy grande, porque eso te va a hacer que tu vida sea de una manera o de otra. Tú vas a hacer, el que entiendas esto, te va a sacar de la miseria espiritual y te va a hacer andar de una manera en la que tú experimentes el privilegio de ser hijo de Dios y tener un corazón agradecido y experimentar el gozo de Dios, del Espíritu Santo, aunque estés triste, aunque estés con dificultades, aunque estés con enfermedad, aunque estés con dolor. Pero ninguna circunstancia, si el gozo es genuino y viene del Espíritu Santo que está en tu interior, ninguna circunstancia podrá arrebatártelo, ninguna, salvo el pecado.
Claro, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que estemos siempre gozosos? Esa es la pregunta, ¿cómo podemos? Bueno, aquí está un mandato. Ahora, este mandato no es un mandato, es decir, tienes que estar siempre alegre en cualquier situación. Más bien es un mandato, es un imperativo. Pero más bien es como un privilegio en el cual Dios nos está dando la instrucción. No permitas que nada robe el gozo que viene de mí. Estás siempre gozoso. Si has perdido el gozo, vuélvete a mí, confía en mí y recupéralo. Pero colabora conmigo. Tú tienes que colaborar con la gracia de Dios para no perder el gozo. La instrucción es: no permitas un momento de tu vida, una circunstancia o un día en el que no estés experimentando el gozo de Dios. No lo permitas. Estad siempre gozosos. La instrucción es: gozosos siempre. Claro, es un mandato, pero no es un mandato que debemos de aplicar de forma fanático-religiosa o obligar. Lo estoy pasando mal, tengo ganas de llorar, pero yo mantengo la sonrisa de forma ficticia, porque tengo que estar en gozo, eso es lo que dice la palabra. No. El mandato no tiene este sentido. El mandato tiene el sentido de que tú estás triste, estás pasando por dificultad, pero miras a Dios para confiar en Él, para ver lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que Él ha prometido. Y cuando tú, a pesar de las circunstancias que estás viviendo, le dices a Dios: te doy gracias porque tú eres bueno. Yo estoy pasando por esta dificultad, no la entiendo, no comprendo por qué está sucediendo esto en mi vida, pero confío en ti, confío en tu bondad. Muchas veces Dios permite en nuestra vida situaciones adversas que nos llegan hasta el límite para probarnos, pero no para probarnos a ver si te pillo en algo, a ver si te pillo en un fallo. Dios no es así. Dios no está mirándonos a ver si te puedo pillar. Dios ya sabe quiénes somos, y sabe lo que damos de sí. Pero cuando Dios nos prueba, no es para pillarnos, es para darnos la oportunidad de recibir una bendición espiritual. Y cuando Dios permite una situación adversa en tu vida, está dándote la oportunidad de que aprendas algo, de manera que veas la realidad, no desde la perspectiva natural que tenemos como hombres y mujeres, que tenemos la perspectiva muy corta y centrada aquí, en cómo me van las cosas, sino que tengas la perspectiva, la dimensión espiritual y digas: no, yo estoy viviendo esto, estoy triste, tengo ganas de llorar, pero Dios es mi fortaleza, Dios es mi cuidador. Y Señor, yo estoy triste, pero yo confío en ti, yo confío en tu bondad y yo confío en tu respuesta y sé que de esto tú sacarás algo bueno. Cuando tú, fíjate tú, ya cuando estás haciendo eso no te estás dejando llevar por tu sentimiento primario, que lo tienes como ser humano, sino que estás empezando a aprender a trascender. Y la promesa de Dios es que el Espíritu Santo que mora en ti, en el momento que tú te acercas a Dios con confianza, Él produce en ti el gozo que sobreabunda todo entendimiento, el gozo que te hace sentir: bueno, sí, estoy triste, estoy dolorido, pero el Señor es bueno. Y no estoy hablando de cosas ficticias, son cosas que habéis experimentado, son cosas que hemos experimentado, no son ficticias. Estos son realidades espirituales.
No es superespiritualidad. No se trata de que falseemos nuestros sentimientos. No se trata de ocultar nuestras emociones delante de Dios y delante de los demás. Estamos tristes, estamos tristes. Estamos preocupados. Y vamos a Dios: Señor, estoy preocupado. Señor, estoy triste. Y eso no es incompatible con el gozo del Espíritu Santo. O sea, no nos confundamos. No tenemos que nuestras emociones empezar a hacer trampas con nuestras emociones. Simplemente lo que tenemos que aprender es que el gozo no depende ni debe descansar sobre nuestros sentimientos. Debe de descansar sobre Dios, sobre lo que Dios es y sobre lo que Dios ha hecho. Eso es lo que tenemos que aprender. Y las adversidades es una oportunidad muy buena que Dios nos da. Puede ser, a veces, un acontecimiento adverso, puede ser la mayor bendición que recibas en tu vida. Esto lo han dicho personas. Lo mejor que me pudo pasar, hay veces, fue aquel... Yo he oído a personas que han dicho, lo mejor que me pudo pasar fue aquel accidente. O aquella situación me hizo comprender cosas que de otra manera no hubiera entendido. Y es así. Dios tiene su plan perfecto y obra en nuestra vida de acuerdo a su plan perfecto. Todas las cosas conducen a bien para los que aman a Dios, conforme son llamados, conforme a su propósito. Y esto es así. Este es el gozo. Bueno, simplemente deciros... Tengo que ir acortando, está clarísimo. Tengo que ir acortando. Hay un pasaje que se encuentra... Tengo en mente muchos pasajes, pero vámonos a una carta que es muy importante, que es la carta de Filipenses. La carta de Filipenses se le llama la carta del regocijo del Señor. Bueno, para que nos pongamos en situación... Bueno, la palabra regocijo bueno, voy a utilizar esta carta con un objeto. Aparte de aprender cosas y compartir una experiencia, me voy a atrever a compartir una experiencia, pero sobre todo lo que quiero que veamos es un ejemplo de cómo el tema del regocijo en los primeros cristianos era una cosa normal. Era una palabra que estaba constantemente en la boca de ellos y la utilizaban constantemente. Estuviesen como estuviesen. Hay muchos ejemplos, tenía aquí preparado muchos ejemplos de cómo ver esta situación de regocijo plasmado en todo el Nuevo Testamento. También en el Antiguo está, donde se está invitando constantemente a los creyentes: gózate en el Señor, gózate en el Señor. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él me regocijo. En fin, muchos salmos, ¿no?, en relación con esto. No los podemos abordar todos. Vámonos entonces a Filipenses en el capítulo 4, versículo 4. Fijaros lo que dice ahí. Este es, como he dicho antes, la carta a los Filipenses es la carta del regocijo. La palabra regocijo está utilizada en la carta a los Filipenses desde el principio hasta el final, constantemente. Y vamos a leer el 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Pablo parece que está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Y por si alguien estuviera pensando, bueno, siempre, ¿no te está equivocando, Pablo? Regocijaos en el Señor siempre, pero siempre de verdad. Te lo digo de nuevo, regocijaos, que quede claro, sea cual sea la situación. Dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Veis? Regocíjate.
Pero este regocíjate es, no dejes que una situación adversa de sufrimiento, de dolor, te quite el gozo. No estés preocupado, no estés afanoso. Antes bien, mediante oración. O sea, acude al Señor. Derrama tu corazón delante del Señor. Estoy preocupado, estoy triste. Mi corazón se desalienta. Esto lo hacían mucho los salmistas. En muchos salmos veis cómo el salmista derrama su corazón. No tenemos que ocultar nuestras emociones, no las tenemos que ocultar. Simplemente aprender a fortalecernos en el Señor para que Él haga el cambio en nuestro ánimo espiritual, que es real. Esto, perdonad lo que voy a decir una burrada, esto no lo puedo, esto ya quisieran muchos psicólogos poderlo hacer, pero no, lo hace el Espíritu Santo, simplemente por fe. O sea, tú puedes estar pasando, otra cosa que quiero decir, de estar gozosos no está contrapuesto con depresión. Hay hermanos que a veces están pasando por depresión y con tratamientos. No es incompatible con el gozo. No es incompatible con el gozo. O sea, no debemos de pensar, o sea, el gozo es siempre, aunque esté en enfermedad, aunque esté en dolor, aunque esté en adversidad, o aunque esté en la cárcel, como Pablo está aquí. Cuando Pablo está escribiendo esto, está en la cárcel, está apresado y además con la posibilidad de que lo puedan matar. Pero sin embargo él se regocija, él a pesar de estar en la cárcel se regocija y lo dice varias veces en la carta. No entro en más detalles para no entretenernos, pero si repasáis la carta a los filipenses veréis el regocijo constantemente. Y llega a este final como y aquí en este pasaje lo bueno que tiene, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acciones de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esto es a lo que Dios nos está exhortando. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está exhortando. Como un mandato, sí, pero un mandato que Él sostiene. No es una cosa que tú te tienes que imponer a ti mismo para decir, oye, mira, yo lo estoy pasando fatal, pero como yo soy un buen creyente tengo que estar siempre con la sonrisa. No es ficticio. Si estás triste, estás triste. Y si estás. Pero tú puedes decir, estoy triste, estoy preocupado, pero sé que el Señor, mi Señor, tiene una salida. Sé, como dice aquí Pablo, en nada, aquí en esta misma carta, en nada seré avergonzado, en nada seré, el Señor no me va a fallar, me responderá a la oración. De una u otra manera, siempre la respuesta será la mejor para mi bien espiritual, aunque yo piense que no, pero siempre la respuesta del Señor será lo mejor para ti o para la edificación de la Iglesia. Porque quién sabe si Dios tiene que utilizar una situación de adversidad tuya o también de aliento para que los hermanos aprendan cosas en ti. Porque los demás aprendemos. Cuando alguno de nuestros hermanos ha estado enfermo, hemos tenido que aprender a orar intensamente, a unirnos al dolor. Y a través de esa enfermedad, no solamente el propio creyente ha recibido bendición, sino todos los que están a su alrededor. Porque han tenido que aprender a confiar en el Señor, a depender de Él, a ver que la sabiduría humana ni el conocimiento, que solo el Señor tiene el dominio de la vida y que el Señor responde las oraciones. Entonces, el Señor siempre busca lo mejor para todos, lo que va a producir mayor bien. Lo que pasa es que, es verdad, no es fácil, pero tenemos que confiar en el Señor. He cogido este pasaje, de los muchos que podía haber cogido de Filipenses, para deciros, el tema del regocijo era muy común entre los cristianos de la primera iglesia. Y segundo,
Este pasaje Dios lo utilizó en un momento de mi vida en el que estaba a punto de estar hundido literalmente. Me parece que Lola lo sabe, ¿no? Ya sabes tú, Lola, por dónde voy a ir, ¿no? No. Bueno. Dice ahora Lola, yo te la pregunto, bueno, ¿y ahora qué tiene que ver esto? Como que Alfonso estaba hundido, Filipenses 4 y Lola. Bueno, no sé si lo he contado muchas veces, algunos de vosotros sí os lo he contado, esta situación. Bueno, ya sabéis, Pablo, ahora nuestro hijo, el mayor, pues tiene 33 años, ¿no? 34 ya, 34, fíjate tú. Ya no sé ni contar. Ya se me han olvidado hasta sumar y restar. Bueno, 34 efectivamente. Nació en el año 87. Pero su nacimiento fue problemático. Su nacimiento, os acordaréis, ¿no? Que estuvimos ese momento cuando nació y estuvimos orando, estábamos en el hospital y estábamos literalmente asustados. Imaginaros, yo 34 años menos, jovencito, yo era más jovencito que ahora, y nuestro primer hijo. Y el nacimiento venía mal. Tardó mucho, empezó el parto, pobrecita Lola, ahí lo que tuvo que pasar, pero empezó el parto un martes 13 de enero y Pablo no nació hasta Lola ingresó en el hospital, en el materno, por la mañana el martes 13 y un martes 13 efectivamente, y nació el miércoles 14 a las 12 menos cuarto de la noche, o sea, a punto de finalizar tal. Los médicos barajaron la posibilidad de cesárea, pero al final decidieron no hacerlo. O sea, Pablo nació con la técnica esta que hay del chupón. Bueno, el médico nos habló antes de que Pablo naciera, el médico me hizo una entrevista y me puso la situación fatal. Que si el niño venía con el cordón alrededor del cuello, que si venía al revés, que había que darle la vuelta, que si en el momento del parto el chupón le produjo deformaciones craneales, hubo un derrame cerebral, hubo la posibilidad, podía haber... Normalmente los niños Dios los ha preparado y los huesos del cráneo están preparados para que pasen por la pelvis de la mujer y después se reajusta todo y no hay ningún problema. Pero claro, nunca se sabe. Nunca se sabe si ha habido más daño o no, o solamente se han producido daños pero no se sabe si ha habido daño irreversible. Total, que cuando Pablo nació, no cumplió todos los test que hacen, no me acuerdo en qué nivel, no lo voy a decir porque además después saldrá en internet, y Pablo fue ingresado directamente al sitio donde está la UCI, que no sé cómo se llama ahora, la UCI precisamente de los que acaban de nacer, ¿no? Y quedó allí esta noche, sin saber, sin posibilidad de cómo iba a evolucionar y de si iba a llegar hasta el día siguiente. Tú veías la cabecita de Pablo con una deformación craneal y se te caía el alma al suelo, vamos. Lola no lo vio, porque claro, lo apartaron y lo vio después, lo apartaron. Bueno, total, yo llegué a casa, imaginaros cómo llegué a casa. Pero Dios ahí me enseñó a través de esa situación. Y Dios me llevó a este pasaje precisamente. Por eso este pasaje tiene una especial significación para mí, porque yo lo he experimentado en mi vida. Y entonces leí este pasaje y yo me puse de rodillas en el cuarto y oré. Tenía una gran preocupación y una gran tensión y no sabía lo que iba a pasar. Pero yo le dije al Señor, digo, Señor, te doy gracias por Pablo. Lo acepto, Señor, como tú lo has traído.
y te doy gracias por él. Y confío en ti. Y yo hice lo que pone aquí en el versículo 6. No estés afanoso, no estés preocupado. Mediante oración y acción de gracias, y se han dado a conocer. Le pedí al Señor que cuidara de la vida de Pablo. Total, que a las 6 de la mañana nos llaman del materno diciendo, esto yo estaba orando a las 2 de la mañana. No estaba orando yo solo, estaba orando toda la iglesia. Estaban orando los pastores y los hermanos de la iglesia y muchos que nos acompañaron en ese momento y todas las oraciones que se estuvieron haciendo por Pablo. Pero el Señor me puso a prueba en ese momento. Me puso a prueba y el Señor utilizó esa situación y este versículo para ayudarme a confiar en Él. Y efectivamente, a las 6 de la mañana llaman del materno y dicen, el niño ha reaccionado, está respondiendo, ha tomado el primer biberón, porque claro, tenía un destrozo impresionante y lo más probable es que no hubiese seguido. Y bueno, dar gracias a Dios, hoy le vuelvo a dar las gracias a Dios porque nos ayudó en ese momento. Guardó a nuestro hijo, lo ha guardado después de mayor también, en varias situaciones. Y esta mañana pues le quiero dar gracias a Dios por ello. Y estoy compartiendo por ello y porque lo ha hecho sin nosotros merecerlo. La verdad es que nosotros, Lola y yo, no merecemos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado en todo ese tiempo. La bendición primera de tener la salvación, que no la merecíamos. Otras bendiciones, bueno, tener a vosotros, pero guardar a nuestros hijos, a pesar pues de todos nuestros fallos y limitaciones que tenemos como creyentes y como padres, pero tenemos que decir que Dios ha sido bueno más allá de lo que nosotros merecíamos. Y bueno, pero os lo comento porque yo experimenté esto en mi vida, experimenté esto y experimenté cómo en medio de una adversidad, si miras a Dios y te diriges a Él con confianza, puedes experimentar paz y puedes experimentar gozo. Y yo esa noche, después de orar, yo pude descansar tranquilo en el Señor, pude dormir, a pesar de que estaba unos momentos antes y a pesar de que estaba en angustia y tal. Y pude descansar en el Señor y pude ver cómo el Señor fue bueno con nosotros, aún no mereciéndolo. Así que damos gracias al Señor. Espero que esta experiencia te sirva a ti para que te acuerdes cuando estés pasando un momento así de difícil, traumático y que parece que el mundo se te derrumba debajo de los pies, pues tengas presente estos versículos, que no te olvides de ellos, que pueden ayudarte no a resolver los problemas, pero sí por lo menos que tú no pierdas el gozo ni la paz de Dios, por lo menos, que sea la situación por la que tengas que atravesar en la vida. Muy bien, entonces tendríamos que seguir viendo algunas cosas. Y viendo pues situaciones en las cuales el Señor pues una y constantemente está advirtiéndonos de permanecer en el gozo, ¿no? Por ejemplo, os recuerdo Mateo 5, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Está diciendo que son bienaventurados a pesar de que están pasando por persecución. Bienaventurados cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí,
regocijaos y alegraos. O sea, el Señor le está diciendo a los discípulos, aunque te estén persiguiendo, te lleven a la cárcel, aunque estén hablando mal de ti por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesús de Nazaret, regocíjate y alégrate. O sea, es decir, puedes estar pasando una situación traumática y, sin embargo, estar con regocijo y alegría. En el mismo Evangelio de Lucas, regocijaos, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando se apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo. Y claro, cuando alguien por ejemplo, recordar las palabras finales de Jesús cuando se está despidiendo en el Evangelio de Juan de ellos y les dice, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Habrá un día cuando ya no tendréis tristeza, vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Santiago, el apóstol Santiago dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, en Primera de Pedro, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, a través de estos versículos lo que estamos viendo siempre es que los problemas serios de la vida, el problema y el dolor serio, no hace a un lado este mandamiento, el gozo incesante, interminable y continuo. Ahora alguien puede decir, esto es imposible. Lo que está diciendo, lo que enseñan las Escrituras, es imposible. Esto no puede ser hecho. Y la verdad es que tiene razón. Este tipo de gozo es sobrenatural. Y este tipo de gozo no tiene nada que ver con la felicidad. La felicidad está producida por la circunstancia o que hay un resultado bueno en algo. Pero el gozo, cuando estamos hablando del gozo, no estamos hablando de algo superficial, emocional, o que es debido a una circunstancia positiva. No estamos hablando de un gozo natural, sino de un gozo sobrenatural. Es un gozo a otro nivel. En Gálatas 5, ya lo conocéis, un versículo muy conocido, mas el fruto del Espíritu es amor, y después, ¿qué sigue? Gozo es la palabra que sigue. Os recuerdo el versículo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio propio. Es decir, el fruto del Espíritu, fijaros que utiliza la palabra fruto, porque son 9 aspectos del único fruto. Y el primer aspecto que se nombra, como si tuviéramos un racimo, y todos forman parte del fruto, y todos son interdependientes. Entonces el primero es amor y el segundo aspecto, gozo, justo detrás. Es producido por el Espíritu Santo, efectivamente. En Romanos 14, versículo 17, tenemos que el reino está constituido de gozo en el Espíritu Santo. Exactamente, Pablo dice en la carta a los Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un gozo espiritual, es un gozo del Espíritu Santo, es un gozo sobrenatural. Y entonces la palabra nos está instruyendo que no es un gozo, que nos instruye diciéndonos que no es natural, es sobrenatural, es un regalo, es un producto, es un fruto del Espíritu Santo. Aunque sea un fruto y es una obra sobrenatural, no significa que nosotros no tengamos que colaborar con Dios.
Por eso Dios está dando el mandato, es decir, estad siempre gozosos, porque nosotros tenemos, este gozo proviene del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que colaborar. Nosotros tenemos que colaborar cuando, aun estando triste o preocupado, colaboramos en el sentido que cuando me pongo en oración y presento delante de Dios mis peticiones y descanso en la bondad y en el poder y la confianza de Dios, ejerzo confianza. Entonces, en ese momento es cuando el Espíritu Santo procura, pero yo tengo que colaborar. Es decir, tengo que evitar dejarme llevar por un sentimiento derrotista. Tengo que dejarme llevar por la indolencia o la negligencia. Tengo que evitar. Entonces, yo tengo que ejercer mi voluntad. Tengo que ejercer mi voluntad para ponerme en sintonía con Dios. Que el hecho de que esté triste o esté preocupado significa, bueno, Dios me ha abandonado, ya no voy, o no tengo ganas. Cuando esté mejor, iré a Dios. Error. Si haces eso, no estás siguiendo las instrucciones que Dios nos está dando. Estad siempre gozoso, es decir, busca la presencia de Dios para obtener. Entonces nuestra voluntad está implicada. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que en primer lugar se nos manda el gozo incesante. En segundo lugar, reconocemos que no es natural, es sobrenatural, es obra del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, demanda la cooperación de mi voluntad. ¿Vale? O sea, son tres cosas. O sea, lo que hemos aprendido de estos pasajes, pues lo vuelvo a repetir, que se nos manda al gozo incesante. En segundo lugar, reconocemos que no es natural, es sobrenatural, es obra del Espíritu. Y en tercer lugar, demanda la cooperación de mi voluntad. Ahora, ¿de qué tipo de gozo estamos hablando? Porque el Espíritu Santo sí sabe qué es el gozo. Lo que no sabemos el gozo somos nosotros. Cuando estamos hablando del gozo, ¿de qué estamos hablando? Y esta definición de John MacArthur me parece sobresaliente. No he querido terminar sin daros esta definición, por eso he continuado un poquito más, he abusado un poquito más de vuestra paciencia, pero ya termino. No termino donde pensaba haber terminado, pero termino aquí y ya continuaremos en otro momento. Pero nos vamos a quedar con esta definición, ¿vale? Entonces, el gozo cristiano es la emoción que emana de la confianza profunda del cristiano de que Dios está en control perfecto. Vamos a verlo de nuevo. El gozo cristiano es la emoción que emana de la confianza profunda del cristiano de que Dios está en control completo y perfecto de todo, y va a producir a partir de Él nuestro bien en el tiempo y nuestra gloria en la eternidad. Fijaros que el gozo cristiano no es una emoción encima de una emoción. No es un sentimiento que está encima de un sentimiento. Es un sentimiento que está encima de un hecho. Es una respuesta emocional a lo que sé que es verdad acerca de Dios, acerca de mi Dios. Todos nosotros debemos estar en el hábito de estar expresando constantemente el gozo asombroso cuando contemplamos la relación eterna, incambiable con Dios, que tenemos a través del Señor Jesucristo. Y aquí lo voy a dejar. Ahora tendríamos que ver, os lo adelanto, tendríamos que ver cómo podemos ser motivados a tener este gozo tan pleno y tan completo. ¿De qué manera podemos nosotros ser motivados por Dios para experimentar este gozo? ¿Y qué razones hay o qué base hay para que en nosotros surja
esta motivación para que se produzca el gozo en nuestro corazón. Y entonces hay una serie de razones que sustentan, una serie de bases que sustentan esto para dar plenitud de gozo, para que en el creyente, como obra de gracia del Espíritu Santo, colaborando el creyente con el Espíritu Santo, se produzca, se motive la experiencia del gozo completo. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo dejo. Que el Señor nos ayude en otro momento. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que experimentamos de bondad en nuestra vida sin nosotros merecerlo. Y gracias, Señor, por enseñarnos esto, algo tan básico en nuestra vida, que es estar siempre gozosos. Te rogamos, Señor, que tú fortalezcas esta enseñanza en nuestro corazón, que la afiances, que ayudes a los hermanos y a las hermanas que están pasando ahora mismo por una situación adversa de dificultad y, Señor, probablemente de perplejidad, y que esté preguntando: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no respondes? Y te ruego, Señor, que ayudes a cada hermano en la situación que está atravesando. Señor, te ruego que fortalezca su fe. Te ruego, Señor, que lo encamines para poner toda la confianza en ti. Y, Señor, te ruego que por la obra de tu Espíritu Santo hagas surgir en su corazón gozo en plenitud, Señor, y paz. Ayúdanos, Señor, a vivir en gozo delante de ti. Nos regocijamos en ti. Tú eres nuestro motivo principal de alegría. Te rogamos, Señor, que cuides nuestra fe, que nos guarde, para que cuando en el futuro tengamos que pasar situaciones de adversidad, tú nos recuerdes estas palabras y fortalezcas nuestra fe, Señor, para que no perdamos el gozo en ti. Bendecimos tu nombre. Amén.